visto y habíamos trabajado ya los antecedentes del empirismo, los antecedentes de esta cuestión lógica, la navaja de Ockham, y la cuestión nominalista, que es esta estructuración de que todo lo que hablamos o todo lo que presentamos como parte del conocimiento metafísico, teológico y hasta mítico son puros nombres, ¿sí? Esto da luz o permite el nacimiento de una corriente o el fortalecimiento de una corriente filosófica que va a ser muy importante no solo para la edad del 17, del siglo XVII y siglo XVIII, va a ser fundamental para la constitución de la ciencia actual. De hecho, acuérdense ustedes cuando revisábamos las ciencias fácticas, una de las características, la primera de las ciencias fácticas es que es una ciencia de lo real, ¿sí? Es una ciencia que parte de una explicación desde la realidad. Vamos a continuar ahora con la explicación. Avancemos con lo que corresponde. Si hay alguna duda, alguna inquietud. Si no, avancemos y luego damos paso a las preguntas. Filosofía empirista, perdón, se regresó. Uno de los grandes pensadores de la filosofía empirista va a ser David Hume. En nuestro texto del empirismo lo tenemos al final, lo tenemos en la parte, en la página 249 o 14 del PDF. ¿Sí están escuchando? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí, sí se escucha. David Hume Sí, profe. que llega hasta sus últimas consecuencias, nos dice el empirismo, ¿sí? Ahí vamos a tener datos importantes, como donde nació, nace en Escocia en 1711, muere en 1776, estudia Derecho y Filosofía, ¿ya? También tiene mucha influencia sobre él la tradición ilustrada e enciclopedista de Francia. ¿Qué es el enciclopedismo? ¿Y qué es la ilustración? David Hume va a buscar entender y acaparar todo el conocimiento posible en aquella época. La enciclopedia, es decir, los sujetos, los seres humanos, pretenden convertirse en enciclopedias humanas, de acumular todo el conocimiento posible. Y esto se desarrolla sobre todo en Francia con Voltaire, y David Hume entra en esta línea, y va a tener mucha influencia, ¿sí? Vamos a identificar en Hume tres momentos claves, ¿ya? El primero, que es el Tratado de la Naturaleza Humana, en el cual busca. El Tratado de la Naturaleza Humana es una de sus obras, ¿ya? En el cual va a buscar entender al hombre a partir de la aplicación de un método. ¿Cuál método? Un método de la ciencia experimental. Un método de la ciencia natural y física.
¿Y cuál va a ser el aporte? ¿Cuál va a ser el aporte que da Hume al desarrollo de la naturaleza, al desarrollo de la ciencia? Que en el primer Hume, el hombre pasa a ser sujeto de la naturaleza para ser estudiado. Ya no es estudiado como el Hijo de Dios, ya no es estudiado como el Hijo de Dios en la antigua Edad Media, ni tampoco es estudiado como esta grandeza humana otorgada por su razón, como lo vimos en el Renacimiento, sino que ya es un ser que se encuentra inmerso en la naturaleza y que comparte con los otros seres de la naturaleza, comparte determinadas relaciones o determinados procesos físicos, químicos, biológicos que le permiten ser estudiados. ¿Y va a ser estudiado por quién? Por la física, por la química, por la biología. Y de hecho, ustedes van a ver que este va a ser un aporte fundamental incluso para el desarrollo mismo de la psicología, pues la psicología no puede dejar de lado procesos químicos del cerebro, del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, que le permitan comprender el fenómeno psicológico. ¿Sí? Vamos a ver que Hume luego parte a un segundo momento. Luego parte a un segundo momento, que es su segunda obra clave, que es el trabajo del entendimiento humano. ¿A qué se dedica en esta parte sobre el entendimiento humano? Él se va a trabajar ya directamente el problema del conocimiento. El problema del conocimiento, en donde va a fundamentar que, sobre todo, el origen del conocimiento. El origen del conocimiento. Y aquí sí vamos a tener algo fundamental, perdón, algo fundamental que es entender o comprender de dónde nace el conocimiento y cuál es su origen y cuál es su proceso. Y aquí él va a elaborar el análisis del entendimiento humano, fijar los límites de la capacidad de conocer humano, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde se puede llegar, y qué se puede conocer. ¿Qué se puede conocer? Y en esto los empiristas van a ser muy escépticos, es decir, van a dudar un poco de que si realmente conocemos o no la realidad. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos nosotros en nuestra cabeza, en nuestras ideas, en nuestra razón, son que, o es que aquello que los sentidos nos pueden entregar, aquello que las sensaciones nos pueden entregar. Ahora, la pregunta aquí es, vamos a nuestro pizarrón, el segundo Hume va a decir, realmente podemos conocer el mundo podemos conocer la realidad
por qué se va a hacer estas preguntas? Porque la fuente de información van a ser los sentidos, la sensación. Y ahí entra en un problema. ¿Por qué? Porque solo tenemos aquello que nuestros sentidos nos dan. Les voy a poner un ejemplo. La pared que está a mis espaldas es una pared de color hueso, blanquito, medio cremita. ¿Ya? Todos la ven, ¿no es cierto? Ahí la ven. Esa pared es de color blanco hueso. Ahora bien, ¿realmente esa pared es de color blanco hueso? Ahí dice David Hume, nosotros confiamos en esto. Pero al confiar, no podemos hacer otra cosa que aceptar. No hay otro mecanismo por el cual podamos comprobar el color de esa pared. Y es importante tomar en cuenta esto, ¿por qué? Porque David Hume aquí va a trabajar dos cuestiones fundamentales en las cuales nos detendremos más adelante, que son las cuestiones de hecho y las relaciones de idea, que las explicaré hoy más adelante para comprender o entender cómo se desarrolla el conocimiento. Y por último, el tercer Hume, tenemos 1, 3. El tercer Hume se dedica ya a estudios particulares, ya a estudios ya más específicos. Se va a dedicar a las humanidades, a la política. ¿Ya? Va a ser más descriptivo e histórico. ¿Por qué? Porque ya va a tener problemas o ya va a querer dedicarse a problemas de índole social. Y para resolver problemas de índole social, tenemos que recurrir a postulados específicamente descriptivos y específicamente históricos, ¿ya? Y revisando la comprensión descriptiva e histórica de la sociedad. Sí, es además importante establecer que el criterio de David Hume para el desarrollo de la filosofía va a ser un criterio totalmente al inicio analítico desde las cuestiones del conocimiento, pero luego se va a dedicar también a la política, ¿sí? Vamos a ver un video de introducción a Hume y luego avanzamos con la explicación de los siguientes temas, ¿sí? David Hume, siglo XVIII. David Hume nació en Edimburgo. Desde joven estudió filosofía apasionadamente. Sus padres le dijeron que tenía que ser abogado y él se negó. Prefirió estudiar filosofía, que mola muchísimo más. Con tan solo 27 años ya había escrito su obra maestra, Tratado sobre la naturaleza humana, para que luego digan que no se puede ser joven y sabio. A pesar de ser un genio y tener unas ideas brillantes, fue excluido de muchos ambientes académicos por sus ideas escépticas y próximas al ateísmo. Teoría del conocimiento. Hume está convencido de que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. Atención, porque esto es muy importante. Hume cree que todos los contenidos de la mente humana son percepciones. No existen las ideas innatas o de nacimiento. Todo lo que conocemos, lo conocemos a través de la experiencia, a través de percepciones. Las percepciones
se dividen en dos grandes clases, las impresiones y las ideas. Ahora mismo, en la pantalla puedes ver una mancha azul. Estás recibiendo la impresión del azul con un alto grado de fuerza y de viveza. No te lo estás imaginando, no lo estás recordando, lo estás percibiendo ahora mismo. Esto es a lo que Hume denomina impresión, percibir algo en el presente con toda la fuerza y viveza. Ahora voy a hacer que desaparezca la mancha azul y te voy a pedir que pienses en el azul. En tu mente estás generando una idea del color azul, pero no lo estás percibiendo con la misma fuerza y viveza que antes. Ahora mismo ya no estás recibiendo una impresión del azul, sino que estás generando una idea. La idea tiene menos fuerza y viveza que la impresión. Mientras que la impresión es del presente, la idea es algo del pasado. Hume está convencido de que la idea es dependiente de la impresión, es decir, que primero recibimos la impresión. Imagínate que se da la siguiente situación. Hijo, apaga los Teletubbies que te voy a enseñar una valiosa lección. Hoy te voy a enseñar lo que es el color azul. Dícese que el azul es el color que se percibe ante la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda mide entre 460 y 482 nanómetros. ¿Te ha quedado claro? Yo creo que al chaval no le ha quedado demasiado claro lo que es el azul, ya que las ideas no producen las impresiones, sino al revés. Si le enseñamos al niño cosas de color azul, entenderá mucho mejor qué es el azul, salvo que sea daltónico. Las impresiones y las ideas pueden ser sencillas o complejas. No os preocupéis, es una clasificación muy sencilla de comprender. Cuando nos referimos a un solo elemento, decimos que se trata de una impresión o idea simple. Por ejemplo, un color determinado como el marrón. Un erizo sería una impresión o idea compleja. A diferencia del anterior caso, no se compone de un solo color, sino que tiene color, forma, podemos oler o lo podemos tocar. Si es cierto que las ideas requieren una impresión, yo tengo la idea de un unicornio, pero no tengo la impresión de un unicornio, ya que en mi ciudad no me ha coincidido verlos. ¿Cómo lo explica Hume esto? Pues muy sencillo, porque además de la facultad de la memoria, que reproduce las ideas, poseemos otra facultad que es la de la imaginación. Gracias a la imaginación podemos variar o combinar de diversas formas las ideas. La teoría más famosa y revolucionaria de Hume es su crítica a la causalidad necesaria. Para explicarlo vamos a llamar a los científicos del mundo. Científicos del mundo, dejad un momento lo que estáis haciendo y venid al canal, que os vamos a hacer un par de preguntas. Vosotros os dedicáis a observar hechos. Por ejemplo, que la Tierra gira sobre sí misma y también gira alrededor del Sol. Que el agua, cuando nos encontramos al nivel del mar, hierve a 100 grados centígrados. O que si soltamos un objeto, este se cae al suelo debido a la atracción gravitatoria. Pregunta para vosotros. ¿Cómo podéis estar totalmente seguros de que en el futuro el agua seguirá hirviendo a 100 grados centígrados? ¿Cómo podéis estar totalmente seguros de que en el futuro la Tierra seguirá girando alrededor del Sol? Los científicos se miran los unos a los otros con inseguridad y responden titubeando. Como hasta ahora, por costumbre, las cosas han sido así, vamos a tener fe y vamos a esperar que sigan siendo así. Hume se da cuenta de que no tenemos impresiones del futuro, no tenemos experiencia del futuro y por tanto tampoco tenemos certeza de qué es lo que va a suceder en el futuro. Como mucho tenemos una creencia. Ciencia fundamenta todas sus proposiciones referentes al futuro en la costumbre. ¿Por qué el agua va a seguir hirviendo a 100 grados? Como hasta ahora ha sido así, esperemos que siga siendo así. Las proposiciones de la ciencia en relación a lo que sucederá en el futuro ya no son necesarias. Hume demuestra que no se basan más que en el hábito, en la fe, en la esperanza de que las cosas sigan siendo tal y como han sido hasta ahora. Hume cree
que no es posible que la mente halle el efecto de la supuesta causa, ya que la experiencia es el fundamento de todas nuestras conclusiones. La relación causal entre A y B, dos fenómenos que se suceden el uno al otro, no es necesaria, ya que no tenemos impresiones ni del futuro ni de esa supuesta causalidad. La postura de Hume nos invita a un escepticismo moderado. Aunque no estemos 100% seguros de que en el futuro el agua hierva a 100 grados, sería probable que así fuera. Cambiamos la certeza por la probabilidad. La ética en Hume. Listo, como pueden ver en este videito, de manera didáctica, nos presenta en un primer momento el avance o el desarrollo de la comprensión de la filosofía de Hume. Vamos a ver ahora los principios del conocimiento para David Hume. Perdón. Los principios de la filosóficos de David Hume. Y algunos nos presenta el autor, pero, el comentarista del video, pero hay que entender y explicarlo, ¿sí? El primero, el principio empirista, es decir, nada hay en la razón que no haya pasado por la experiencia. Nada hay en la razón que no haya pasado por la experiencia. La experiencia. Punto 1. Punto 2. La relación sujeto-objeto es sensorial. Es sensorial. ¿Por qué va a ser sensorial esta relación sujeto-objeto? Porque va a establecer un principio de que yo voy por el mundo relacionándome, conociéndolo, entendiéndolo por medio de la experiencia. Otro punto fundamental es el principio de inmanencia. ¿A qué se refiere con este principio de inmanencia? Todos conocemos nuestras representaciones que se surgen o se desarrollan a partir de las impresiones. La impresión nos permite generar representaciones mentales, por lo tanto, conocemos que, por eso es un escepticismo moderado no solo en las cuestiones de la probabilidad de la ciencia, sino también es un escéptico moderado al decir que hasta qué punto nuestras sensaciones o lo que nuestros sentidos producen, hasta qué punto son reales o nos muestran la realidad. Porque muchas veces pretendemos desarrollar o comprender la realidad a partir de los únicos postulados que tenemos. ¿Cuáles son estos? Las impresiones, ¿sí? Todas nuestras ideas son copias de nuestras impresiones y las impresiones son rasgos de la realidad. Es decir, no es total. Por ejemplo, este vaso de agua que yo tengo aquí, este vaso de agua, ustedes pueden ver este vaso de agua. Y de hecho, la relación de ustedes con este vaso de agua está ya no solo mediada por los sentidos, está mediada también por la tecnología, por esta correlación que hacemos entre la cámara, el computador y sus sentidos. Ahí pueden desarrollar una idea de vaso con agua. Caso contrario, no. Por eso es que ustedes conocen rasgos, partes de la realidad, no totalidades, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el racionalismo sí aceptaba la posibilidad de conocer totalidades de los seres, por ejemplo Dios, por ejemplo el cogito, por ejemplo el mundo, la res pensante, la res extensa y la res infinita, la cosa. ¿Por qué? Porque con la razón sí se puede, decían ellos, tener totalidades. Acá no podemos.
Ustedes no pueden comprender en su totalidad este vaso, porque puede ser, miren, ustedes ven un vaso con agua, ¿no? Ahí. Pero no logran ver y no pueden tener esta correlación de que aquí tiene este vaso con agua una insignia. Es decir, sus sentidos no les permite comprender la totalidad. Y por lo tanto, también no existe ideas innatas, porque el hombre es... ¿Qué pasó aquí? El hombre es... Bueno, ya se borró, espero que hayan copiado. El hombre es una tábula, caramba, una tábula rasa. Es un ser en blanco. Un ser en blanco que quiere ir desarrollando o conociendo la realidad a partir de sus relaciones empiristas, a partir de sus relaciones que va dándose con el mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de los sentidos, ¿sí? Las ideas no se encuentran desconectadas en la mente, siempre van a haber unas leyes que permiten a la mente ordenar y generar la memoria, el aprendizaje y la imaginación. Lo cual va a respetar estas leyes de semejanza, continuidad, causa y efecto que vamos a ver más adelante. Pero ustedes sobre todo van a comprender mejor, ¿por qué? Porque al ser psicólogos y ustedes ya han venido estudiando la facultad de las funciones ejecutivas superiores, los procesos de aprendizaje, los procesos de memoria, los procesos de imaginación, les va a permitir entender que al final las ideas son representación de la realidad. Ejercicio de conocimiento por parte del sujeto. Tu ejercicio no es automático. ¿Por qué? Porque si fuese automático nosotros fuéramos por ahí conociendo la realidad, conociendo el mundo directamente, pero no, hay que hacer un ejercicio. Y va a negar todo lo que corresponde a ideas generales. ¿Por qué? Porque va a decir que eso es un nominalismo. ¿Qué era el nominalismo? Asignarle nombres a cuestiones que muchas veces carentes de sentido, muchas veces carentes de realidad y que les vamos generando nombres. Por eso es que dicen no existen ideas generales o abstractas. De hecho, David Hume va a cancelar los universales, la generalidad. Y por eso, lo único que conocemos es el aquí y ahora sensorial. No conocemos nada más que el aquí y el ahora sensorial. Ustedes comprenden o entienden la realidad a partir de lo que estamos haciendo ahora, que es un proceso de videoconferencia para aprender un tema con relación a un autor, ¿sí? Aquí es importante, chicos y chicas, que tomen en cuenta que a partir de este principio, o de estos principios filosóficos que son del empirismo, va a haber o se va a dar un postulado, o van a empezar los postulados
de aniquilación de la metafísica. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que, al igual como lo que sucedió en la Edad Media, se empezó a hablar de muchas cosas, se empezó a hablar de muchos conceptos, pero aquí ya no. Aquí lo que se quiere es que todo lo que nosotros hablemos o todo lo que nosotros digamos nos remita o se remita al mundo físico, a la relación objeto-sujeto por medio de los sentidos. Podríamos decir que los sentidos fallan, sí, pero los empiristas nos van a decir, a pesar de que estos sentidos fallan, a pesar de que estos sentidos van a cometer errores, es lo único real que tenemos, independientemente de la perfección o de la validez de sus contenidos, es lo único válido. Entonces el concepto Dios, el concepto metafísica, el concepto ser, el concepto alma, el concepto subjetividad, van a quedar aniquilados totalmente, dejan de lado totalmente la preocupación, o el empirismo deja de lado, ni siquiera les va a tomar en cuenta porque son palabras inválidas, son palabras carentes de significado. Lo único que tiene significado para el empirista es aquello que me permita remitirme a una impresión o a una sensación. ¿Sí? Preguntas. ¿Se podría decir que todo es subjetivo entonces para ellos? O sea, las sensaciones subjetivas depende de No, cada persona como lo vea o como... más bien lo único válido es aquello que comparten a nivel de sensaciones todas las personas. Se me ocurre, en el ejemplo que les ponía en la explicación, esta pared es blanca. Todos ustedes van a decirme, sí, profe, es blanca o tiene un nivel de blancura muy específico. Ese criterio lo comparten todos. Por eso ya no es subjetivo, es más bien muy objetivo. El racionalismo, ese sí va a ser totalmente subjetivo. ¿Por qué? Porque las ideas van a depender de la razón y de la subjetividad de cada una de las personas. Más bien el empirista lo que quiere es eliminar la subjetividad. ¿Sí? Ya, gracias. Ok. ¿Estas impresiones solo se daban en el presente, verdad? ¿O cómo Sí, era eso que dijo del futuro y el pasado? totalmente. ¿Por qué? Vamos a ver que las impresiones son totalmente del presente. Lo del pasado va a ser memoria y lo del futuro va a ser probabilidad, nos dicen. El pasado va a ser memoria en el cual nosotros estamos ordenando, recopilando impresiones, mientras que en el futuro es probable que sucedan, por lo tanto no existe. Pero toda la información que nosotros tengamos a lo largo de nuestras teorías, de nuestra vida, deben remitirnos a una impresión, por más simple que ésta sea. Doctor, una pregunta. ¿La noción de probabilidad ha cambiado con el paso de los años? Porque, no sé, me recuerda mucho a algo que leí hace tiempo del efecto mariposa de Jung, creo que era. No creo cuál era. Hablaba mucho de esto de como que de... O sea, hablaba de la teoría del caos, ¿no? De que era difícil controlar, no era posible controlar las circunstancias, pero sí se podían direccionar, ¿no? Entonces, el mismo hecho de analizar un cierto factor genera una direccionalidad al hecho de crearlo. Me refiero... la acción de buscar también puede dar como resultado al encontrar exactamente lo que se busca. Refiero, es más probable encontrar algo cuando se lo busca. No sé si... Sí, ya te entiendo. De hecho, vamos a ver que la probabilidad va a cambiar totalmente en el mundo contemporáneo, sobre todo por los aportes que van a hacer los modelos matemáticos y la teoría de la complejidad que hoy tenemos. Por ejemplo, el efecto mariposa, de que tú hablas de este efecto del aleteo de la mariposa, que una mariposa aletea en China allí,
nos afecta a nosotros, obviamente se va a fundamentar con el sistema complejo que hoy en día va a tener mucha vigencia, sobre todo con el desarrollo de la pandemia, porque ustedes pueden ver que hace un año aparece un virus en una ciudad tan lejana en la cual nos va a incidir a todos nosotros y a todo el mundo. Entonces vamos a ver que estamos interconectados en un sistema, pero que no es la probabilidad de Hume de que puede existir o no puede existir. Acá más bien lo que se pregunta, la probabilidad es en qué medida me va a afectar eso a mí, o en qué medida nos va a afectar. El virus existió, apareció, ahora nos está afectando. La pregunta no era si existe o no, la pregunta es cómo nos va a afectar, porque vivimos en un mundo tan complejo, o sea, teorías de la complejidad, que ojalá logremos verla con ustedes, nos van a presentar que sí, de hecho, vivimos en un sistema de interrelaciones en las cuales todos nosotros nos vemos afectados por el aleteo de una mariposa, por el aparecimiento de un virus, por la caída de un sistema económico, de una moneda. Es decir, a la final ya no es de aquí probabilidad de que si existe o no, sino cómo nos va a afectar. Preguntas. Ok, si no tenemos preguntas, vamos a un receso, ¿ya? Son las 10:50, a las 11 retomamos para continuar con el trabajo, chicos. Sí, vamos a ver que el aporte fundamental del empirismo es la tradición que va a poner en torno al problema del conocimiento, ¿sí? Al problema de la generación del conocimiento. Continuemos. Disculpe, doctor. Vamos a ver. Vamos a trabajar entonces. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo, doctor, tengo una pregunta. Hola. Me quedé pensando con respecto a la causalidad que mencionaban en el video en sí, donde como que desde la perspectiva de Hume, la causalidad va dependiendo de las representaciones mentales y del sujeto. Pero aquí igual como que se me viene como en cierta parte la contraparte así que propone Kant al respecto de la causalidad, que en sí hay condiciones previas que permiten generar este tipo de experiencias y que nosotros vayamos igual generando experiencia por medio de nuestros sentidos, pero hay condiciones previas que permiten realizar eso, que permiten el principio de causalidad. ¿Cómo lo ve Hume a esas condiciones o simplemente no cree que existan condiciones previas a? Perfecto, vamos a ubicarnos primero temporalmente. Hume es anterior a Kant. Kant, de hecho, para escribir su obra va a leer mucho a Hume. Hume va a ser quien lo haga despertar de su sueño dogmático, nos dice Kant en su obra. Y sí, de hecho, pero hay que tomar en cuenta que estas categorías preexistentes para el pensamiento kantiano las va a poner el racionalismo. Por eso es que Kant, el pensamiento de Kant va a ser un pensamiento de síntesis, un pensamiento en el cual el racionalismo y el empirismo van a dejar de pelear o van a dejar de luchar entre sí para fundamentarse en un proceso de criticismo y de síntesis que es el pensamiento kantiano. Por eso es que Kant, vamos a ver, luego de este tema veremos a Kant y ahí vamos a ver cómo el racionalismo es quien pone estas categorías preexistentes para poder darse el principio de causalidad. En Kant, el hombre, el sujeto pone categorías y el mundo pone los datos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cómo funcionaba la imaginación para Hume? Vamos a ver eso ahora. Ahora, sí. Vamos entonces a trabajar las ideas. Que para David Hume, nuestro conocimiento tiene unos elementos, una serie de elementos. Vamos a ver que él nos dirá que todo conocimiento se elabora a partir de percepción, a partir de copias
e impresiones. Las marcas que deja la realidad. Realidad. Por eso va a decir, son contenidos de la conciencia y actos que se presentan en los contenidos. Vamos a ver dos tipos de percepciones. La primera, que es impresión, que es la impresión, que es el acto inmediato de la experiencia. El acto inmediato de la experiencia, por ejemplo, este esfero es negro, inmediato, directo, ¿ya? Luego tenemos la misma impresión, pero vamos a ver de reflexión. Este esfero es negro y sirve para escribir, ya es un estado de conciencia, es decir, ya no hago solo la inferencia o la explicación directa de este esfero, sino que también ya le estoy dando un atributo, que ustedes al ver aquí en el pizarrón, ven que escribo. Entonces ahí pueden decir, este esfero es negro y sirve para escribir. Es decir, vamos a ver que tenemos sensación y reflexión. ¿Sí? Y luego también vamos a tener las ideas que ya son copias o huellas de impresiones no presentes. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, imaginen un esfero negro, ustedes ya tienen una idea de una impresión que alguna vez tuvieron en su vida, en su formación, en la universidad, en el colegio, en la escuela, bla, 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 en la casa, pero ya tienen una impresión que no está presente ya, pero que tienen la idea, ¿sí? Características de las ideas. No hay ideas innatas, se cancela totalmente la idea innata de Dios, las ideas innatas del mundo, las ideas innatas del hombre. ¿Por qué? Y esto es importante que tomemos en cuenta. No ideas innatas, pues hacer el hombre una tabula rasa, espera que el mundo le entregue la información necesaria. Para desarrollar el conocimiento. Para desarrollar un conocimiento. Es decir, solo se conocen los objetos. Punto 1. Sí, solo se conoce el mundo, no hay ideas innatas. René Descartes hablaba mucho del innatismo, de las ideas de Dios, de las ideas del cogito, de las ideas del mundo, pero David Hume y sus seguidores van a decir no, dejemos de lado eso no existe. El hombre es una tabula rasa que viene a ser, que exige ser comprendido como tal. ¿Sí? No se obtiene por abstracción, sino que se las obtiene por impresión. Cecilia Ordóñez, ¿de dónde viene usted? Este rato poniendo el nombre. No lo escuché, profe. Aquí estaba. Otro punto fundamental son los arquetipos. No hay arquetipos ejemplares, es decir, no hay modelos de pensamiento anteriores o no hay modelos de pensamiento que se desarrollen a nivel general, sino que son particulares, ¿sí? Y no son modos de pensar, sino son impresiones. Es decir, un conocimiento, una idea, es válida si te puede señalar la impresión o impresiones de las que se deriva. Es decir, si puedes señalar, si yo puedo decir, esfero negro, yo tengo la experiencia de un esfero negro,
esfero negro, ustedes ya se hacen la idea e incluso ya tienen aquí la representación del esfero negro. Nada puede ser asumido en el conocimiento si no tengo hacia dónde referenciar. Y vamos a ver qué pasamos de una impresión de sensación. Acuérdense lo que decía el video, acuérdense lo que decía el video. Hasta aquí. Vamos nuevamente a ver para que... Aquí está. Con toda la fuerza y viveza. Ahora voy a hacer que desaparezca la mancha azul y te voy a pedir que pienses en el azul. En tu mente estás generando una idea del color azul, pero no lo estás percibiendo con la misma fuerza y viveza que antes. Ahora mismo ya no estás recibiendo una impresión del azul, sino que estás generando una idea. La idea tiene menos fuerza y viveza que la impresión. Mientras que la impresión es del presente, la idea es algo del pasado. Hume está convencido de que la idea es dependiente de la impresión, es decir, que primero recibimos la impresión. Imagínate que se da la siguiente situación. Hijo, apaga los Teletubbies que te voy a enseñar una valiosa lección. Hoy te voy a enseñar lo que es el color azul. Dícese que el azul es el color que se percibe ante la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda mide entre 460 y 482 nanómetros. ¿Te ha quedado claro? Yo creo que al chaval no le ha quedado demasiado claro lo que es el azul, ya que las ideas no producen las impresiones, sino al revés. Si le enseñamos al niño cosas de color azul, entenderá mucho mejor qué es el azul, salvo que sea daltónico. Las impresiones y las ideas pueden ser sencillas o complejas. No os preocupéis, es una clasificación muy sencilla de comprender. Cuando nos referimos a un solo elemento, decimos que se trata de una impresión o idea simple. Por ejemplo, un color determinado como el marrón. Un erizo sería una impresión o idea compleja. A diferencia del anterior caso, no se compone de un solo color, sino que tiene color, forma, podemos oler o lo podemos tocar. Si es cierto que las ideas requieren una impresión, yo tengo la idea de un unicornio, pero no tengo la impresión de un unicornio, ya que en mi ciudad no me ha coincidido verlos. ¿Cómo lo Como pueden ver en el videito, ¿cuáles son las ideas simples? Las ideas simples son aquellas que tenemos directamente, mientras que las otras, las ideas complejas, ya son relaciones. Esto se da por un proceso de reflexión, ¿sí? ¿Cómo conectamos o asociamos las ideas? Punto 1, por medio de la memoria, es decir, ordenamos, se da un orden cronológico o de las impresiones. ¿Sí? Y luego tenemos la imaginación en el ejemplo que nos pone del unicornio, en el cual vamos a alterar o a trastocar este orden o esta relación entre sujetos, el sujeto caballito con el sujeto cuerno, que ya me permite hacer trastocar la imagen y puedo generar un nuevo ser. Y los principios son uno, ley de semejanza, siempre vamos a agrupar en virtud de un parecido, vamos a tener, por ejemplo, en un canasto, frutas, en otro legumbres, en otro hierbitas, en otro vamos a tener cárnicos, ¿sí? Luego vamos a tener la ley de contigüidad en el espacio y en el tiempo, donde que vamos a establecer una relación directa o indirecta en el tiempo, lo que estamos haciendo ahora, presente, o en el pasado, o en el futuro,
Y también vamos a hacer una correlación espacial. Por ejemplo, ahora no podemos hacer una correlación espacial. Aquí David Hume tendría algún problema. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por medio virtual. Entonces, sería una relación virtual, básicamente. Y la relación de causalidad, que te establecen relaciones de causa y efecto. Y miren lo que dice aquí. Es importante. Aquí no es que se conoce la relación de causalidad, se cree en la relación de causalidad. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia de lo que puede pasar. Es su crítica a la causalidad necesaria. Para explicarlo vamos a llamar a los científicos del mundo. Científicos del mundo, dejad un momento lo que estáis haciendo y venid al canal, que os vamos a hacer un par de preguntas. Vosotros os dedicáis a observar hechos. Por ejemplo, que la Tierra gira sobre sí misma y también gira alrededor del Sol. Que el agua, cuando nos encontramos al nivel del mar, hierve a 100 grados centígrados, o que si soltamos un objeto, este se cae al suelo debido a la atracción gravitatoria. Pregunta para vosotros: ¿cómo podéis estar totalmente seguros de que en el futuro el agua seguirá hirviendo a 100 grados centígrados? ¿Cómo podéis estar totalmente seguros de que en el futuro la Tierra seguirá girando alrededor del Sol? Los científicos se miran los unos a los otros con inseguridad y responden titubeando. Como hasta ahora, por costumbre, las cosas han sido así, vamos a tener fe y vamos a esperar que sigan siendo así. Hume se da cuenta de que no tenemos impresiones del futuro, no tenemos experiencia del futuro y por tanto tampoco tenemos certeza de qué es lo que va a suceder en el futuro. Como mucho tenemos una creencia. Ciencia fundamenta todas sus proposiciones referentes al futuro en la costumbre. ¿Por qué el agua va a seguir hirviendo a 100 grados? Como hasta ahora ha sido así, esperemos que siga siendo así. Las proposiciones de la ciencia en relación a lo que sucederá en el futuro ya no son necesarias. Hume demuestra que no se basan más que en el hábito, en la fe, en la esperanza de que las cosas sigan siendo tal y como han sido hasta ahora. Hume cree que no es posible que la mente halle el efecto de la supuesta causa, ya que la experiencia es el fundamento de todas nuestras conclusiones. La relación causal entre A y B, dos fenómenos que se suceden el uno al otro, no es necesaria, ya que no tenemos impresiones ni del futuro ni de esa supuesta causalidad. La postura de Hume nos invita a un escepticismo moderado. Aunque no estemos 100% seguros de que en el futuro el agua hierva a 100 grados, sería probable que así fuera. Cambiamos la certeza por la probabilidad. La ética en Hume. Hume cree... Vamos a ver que, como nos dice en el texto, perdón, en nuestra diapositiva, ay, caramba, no es la otra. Esta relación de causalidad es de creencia, de hábito. ¿Por qué? Porque no tenemos impresión del pasado, que es causa, ni del futuro, que es efecto. Creemos que es así, ¿sí? Vamos a ver también que David Hume establece un análisis en torno a ¿qué? En torno al conocimiento. Y él va a decir, para que sea necesario el conocimiento deben haber una relación de ideas y unas cuestiones de hecho. ¿Qué son las relaciones de ideas? Este punto es fundamental y tomen en cuenta, chicos y chicas, ¿por qué? Porque gracias a estos puntos vamos a poder incluso clasificar a la ciencia. Vamos a poder clasificar y establecer también un criterio de dónde se ubica la psicología para el empirismo, ¿sí? Las relaciones de ideas son proposiciones que surgen en la razón, que tienen un orden
determinado. Hoy vamos a ver las proposiciones de la geometría, de la álgebra, de la aritmética, que son analíticas, que son formales. Ustedes ya esto lo saben mejor que nadie. Se llega por operaciones del espíritu, nos dice, o sea, por operaciones de la razón, intuición o por razonamiento, ¿sí? Su verdad es independiente de la experiencia, es un conocimiento demostrativo cierto, es decir, opera como ejercicio mental. 2 más 2 igual 4. ¿Sí? Su contrario es imposible porque no es contrario. Es decir, pongamos un ejemplo aquí. Estos esferos, uno digamos que este es negro y este es blanco. Esto solo lo puedo hacer en la realidad, solo puedo encontrar un contrario. Pero sí puedo hacer un ejercicio racional diciendo esfero negro y que hay un esfero no negro. Existirá en una relación de ideas. Y son proposiciones necesarias, pues permiten ordenar la realidad cuantificándola o cualificándola. Mario Bunge dirá, estas son relaciones de ideas en las ciencias formales. Matemática y lógica. Por ejemplo, aquí para utilizar en el lenguaje coloquial y que también, por ejemplo, yo les puedo poner en alguna prueba, Dios existe, es una relación de ideas porque no podemos establecer una relación o una demostración en la realidad con la certeza. Y luego tenemos las cuestiones de hecho, que estas van a ser ya sintéticas. ¿Por qué? Porque vienen de la experiencia, surgen a partir de la certeza que nos da la experiencia. Por ejemplo, la pizarra es rectangular, la pantalla del pizarrón es rectangular, ¿sí? No te llega por medio de razonamiento, sino experiencia, relación directa con la realidad. ¿Sí? La verdad está garantizada por la experiencia, lo cierto es lo presente a los sentidos o a lo registrario en la memoria. Aquí sí ya hay contrario y son proposiciones posibles que le permiten hacer razonamientos probables. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. Así lo hacía antes, así lo hará en el futuro. La probabilidad que nos viene, que nos hablaba en el video, ¿sí? Por eso nos dice aquí lo que nos presenta en el video, el conocimiento sobre cuestiones futuras. Ustedes, por ejemplo, ustedes son estudiantes de psicología. Eso es real porque están aquí estudiando. Ahora, ustedes serán psicólogos. Eso ya es probable. Ya ponemos en duda. ¿Por qué? Porque es una cuestión de futuro de la cual no tengo certeza. Lo único válido para mi conocimiento es lo que tengo una impresión actual, ¿sí? O por ejemplo decir, ustedes ahora son estudiantes de psicología y antes fueron estudiantes de medicina. Eso es una probabilidad, ¿sí? Y es por eso importante tomar en cuenta que David Hume va a tomar como ciencias fundamentales, como ciencias fundamentales, la matemática, una relación de ideas, cuestión analítica, o como le llama acá, una relación de ideas, ¿ya? Que permite realizar razonamientos demostrativos, razonamientos demostrativos seguros y ciertos a priori. Es decir, ¿qué significa a priori? Antes de la experiencia.
antes de la experiencia. ¿Ya? Vamos a ver que Hume tiene una concepción psicológica porque él va a decir que las matemáticas solo radican en la inteligencia y van a permitir ordenar el mundo. De hecho, las matemáticas va a ser la ciencia que permite el orden del mundo. Mientras que la física va a trabajar ya sobre cuestiones de hechos. Por eso dice, versa sobre hechos que reduce a leyes, leyes probables, que permiten hacer previsión de futuro. El agua hierve, el agua hervirá. Es decir, cuestiones de hechos, cuestiones reales. Por eso es que aquí la mayor ciencia formal sería las matemáticas y la mayor ciencia fáctica sería la física. Ahora, la metafísica no existe, dice Hume, porque carece de valor y estudia una ilusión. Es una ilusión, ¿sí? Es una ilusión, ¿por qué? Porque lo que yo hablo en metafísica no tiene correlación con la realidad. Todo lo que se habla en metafísica, más claro, no hay experiencia. ¿Sí? David Hume va a ser en esto clave y fundamental para entender o comprender a la ciencia. Sí, ciencia formal, la matemática, ciencia fáctica, la física. Estos dos modelos de ciencia van a permitir el desarrollo del conocimiento, va a decir él. ¿Sí? Vamos a dejar, David Hume va a criticar el método, el escolástico, de lo general a lo particular. Dice, no podemos crear conocimiento, no podemos producir conocimientos, ni de lo simple a lo complejo. ¿Por qué? Porque René Descartes recurre a las ideas innatas. David Hume dice, eso no existe. Las ideas innatas no existen. No hay eso de pasar de lo simple a lo complejo. ¿De qué? Conociéndome a mí, conozco a Dios. Eso no existe, eso no es real, dice. También no hay método inductivo. Parte de la experiencia la descompone en partes simples, principios generales de las cosas. ¿Por qué? Porque no hay cuestiones generales, solo conozco las cuestiones particulares. Y tampoco hay esta cuestión de que son válidas para todos los casos, porque de estas no tengo experiencia. No hay experiencia de todas las cosas, no hay experiencia de todos los casos, sino que va a dar paso a que a la ciencia, a la particularidad. De la ciencia. Es decir, a casos muy específicos, lo que ustedes harán más adelante, el estudio del caso. Pero el caso no me va a permitir remitirme a todos los casos o a todas las cosas. ¿Por qué? Porque no tengo experiencia de la totalidad, no tengo experiencia de los universales, de la universalidad. Eso no existe, dice David Hume. Solo existen los casos particulares. Y también va a criticar la sustancia. ¿Por qué? Porque va a decir que la sustancia es una idea compleja que surge de la actividad combinatoria de la mente. No hay impresiones de la sustancia. ¿Qué era la sustancia? Esta cuestión que está debajo de lo que captamos por los sentidos, de lo que percibimos por los sentidos. Dice él, no existe. Lo único que existe son las cualidades que percibimos, ¿sí? Va a criticar a la sustancia intensa cartesiana, que es el mundo, y va a decir que las cualidades primarias dependen de las secundarias para su conocimiento y como aquellas son subjetivas. Es decir, la cualidad percibida del mundo es lo que existe. No existe nada más. O sea, no existe lo que está debajo de esas cualidades. Eso ya son puras ideas. También va a decir, no hay
No hay la sustancia infinita que Cartesio presentaba, que era Dios. ¿Por qué? Porque el principio de causalidad, ya lo vimos, el principio de causalidad carece de validez objetiva. ¿Por qué? Porque es probable, puede ser como no puede ser, ¿ya? Y también porque las ideas innatas no existen, no hay idea válida sin su impresión correspondiente, entonces no hay percepción de Dios, no hay impresión de Dios. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Hume va a decir la fe. Si por fe llegas a Dios, bueno, pero por conocimiento, no. Otro punto fundamental que va a criticar de Cartesio va a ser la crítica a la sustancia pensante. ¿Cuál es la sustancia pensante? El hombre. Punto uno, la duda metódica nos sirve, no solo nos dice que hay pensamientos indudables, pero no que hay una sustancia, no hay un hombre que lo sustente. Porque lo de la comprensión interna del hombre no la tenemos una impresión. La sustancia pensante no se deriva de ninguna impresión, por lo que carece de fundamento. Es un conjunto de ideas simples unidas por la imaginación al que designamos un nombre, nominalismo, que nos recuerda a dicho conjunto. Esto que llamamos hombre, hombre pensante es ¿qué? Es un conjunto de esto físico y de algo más que puede haber adentro, que puede ser subjetivo, que puede ser psíquico, pero es un nombre, nada más. Lo único real del hombre que tenemos son las impresiones biológicas, ¿sí? Es fundamental, y aquí para ir ya concluyendo con este tema, el pensamiento de Hume va a poner también en crisis a la metafísica, a esta concepción metafísica de la realidad. ¿Por qué? Porque va a ir cerrando o va a ir delimitando totalmente, va a ir delimitando totalmente la comprensión, va a ir delimitando totalmente la comprensión de la filosofía metafísica, de la teología, de la filosofía escolástica, de la filosofía clásica. ¿Por qué? Porque va a remitirse solo a lo sensorial, solo a la comprensión sensorial de la filosofía, ¿sí? Preguntas hasta aquí. A ver, denme un minutito, ¿ya? Yo lo voy a... Ay, carajo. Acá. Sí. Espérenme un ratito que les voy a enviar un video para que lo revisen. Y con eso trabajamos la siguiente clase, sino que no lo he copiado bien. Igual. Igual. CSR. Lo que sea.
Bueno, a ver, espérense, voy a compartirles la pantalla. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos, para la siguiente clase, solo vamos a traer leído, vamos a ingresar aquí, en este link que yo les di, ¿sí? Y aquí vamos a tener el pensamiento de varios autores. ¿De quiénes vamos a leer? Vamos a leer primero David Hume, John Locke y Berkeley. ¿Sí? David Hume, John Locke, Berkeley. ¿Ya? Y aquí no tenemos a Bacon. Bueno, ya, de estos tres. Aquí vamos a tener toda la filosofía de estos autores. Solo les pido que lo lean, porque la siguiente clase vamos a hacer un trabajo con la lectura de estos tres autores, ¿sí? Con la lectura de estos tres autores. Solo léanlo, entiéndanlo y el día jueves yo les explico un trabajo que vamos a hacerlo aquí conmigo y lo vamos a ir haciendo. ¿Sí? ¿Está claro?